Imagina encontrar un rostro de jade mirándote desde la oscuridad, después de 1000 años de silencio absoluto, rodeado de tesoros que superan todo lo que la arqueología moderna había visto jamás en Mesoamérica. Estamos en el año 1998. Un equipo de arqueólogos de Lina desciende por una escalera estrecha excavada en la roca viva, adentrándose en las entrañas de una pirámide que lleva más de 1 milenio sellada. El aire es denso, cargado de humedad y polvo milenario. Las linternas atraviesan la penumbra y de repente, desde el fondo de la cámara, algo brilla con un resplandor verde que parece imposible después de tanto tiempo enterrado. Lo que vieron ese día cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo maya. Pero antes de revelarte qué había en esa tumba, necesitas entender dónde nos encontramos exactamente. En el corazón de Campeche, protegida por la segunda selva tropical más extensa de América después del Amazonas, existe una ciudad fantasma que durante siglos fue una de las fuerzas más temibles de toda Mesoamérica. Su nombre es Calakmul, que en maya yucateco significa 2 montículos adyacentes, una referencia directa a sus 2 pirámides monumentales que se alzan como montañas artificiales sobre el manto verde de la selva. Algunos investigadores sostienen que este lugar no fue simplemente una ciudad más. Según trabajos de campo realizados por equipos de la UNAM y otras instituciones académicas, Calakmul fue una auténtica superpotencia, un imperio que durante más de 200 años dominó vastas regiones del mundo maya clásico. Hablamos del periodo comprendido entre los años 500 y 700 de nuestra era, una época en la que esta ciudad rival de Tikal escribió con sangre y jade su nombre en la historia. Lo fascinante de Calakmul no es solo su tamaño, que es impresionante. Estamos hablando de más de 70 kilómetros cuadrados de ciudad antigua, con miles de estructuras aún esperando ser excavadas. Lo verdaderamente asombroso es que este gigante desapareció. Alrededor del año 900 después de Cristo, la ciudad fue abandonada por completo. Sus habitantes se marcharon, la selva avanzó sin piedad, y durante más de 1000 años, Calakmul permaneció oculta bajo un manto impenetrable de vegetación tropical. Fue en 1931 cuando el biólogo estadounidense Cyrus Lundell sobrevolaba la región en una avioneta. Desde el aire, distinguió formas geométricas emergiendo de la selva. Había redescubierto Calakmul. Pero lo que nadie imaginaba entonces era que bajo esas pirámides cubiertas de árboles centenarios yacían secretos capaces de redefinir nuestra visión completa de las civilizaciones antiguas de Mesoamérica. Ahora volvamos a esa tumba de 1998. Los arqueólogos iluminan el interior de la cámara funeraria, y lo que aparece ante sus ojos desafía toda explicación. Sobre una plataforma de piedra caliza, descansa el cuerpo de un antiguo gobernante. Pero lo que cubre su rostro no es un simple adorno. Es una máscara funeraria compuesta por más de 800 piezas individuales de jade, cada una cortada, pulida y ensamblada con una precisión tan milimétrica que parece obra de tecnología moderna. Estudios publicados en revistas especializadas como Arqueología Mexicana han analizado esta pieza en profundidad. El jade utilizado no proviene de cualquier yacimiento. Es jade olmeca azul, extraído de las montañas de la región del Motagua en Guatemala, a más de 300 kilómetros de distancia. Este tipo específico de jade era el más valorado en toda Mesoamérica, superando incluso al oro en términos de prestigio y poder simbólico. Imagina el trabajo que requirió crear esta máscara. Cada fragmento debía ser cortado con herramientas de piedra, luego pulido hasta alcanzar un brillo espectacular, después perforado para poder ser ensamblado, y finalmente colocado siguiendo un diseño tridimensional que reproducía con exactitud los contornos de un rostro humano. Los ojos estaban hechos con discos de concha nácar que parecían mirar directamente hacia quien osaba perturbar el descanso eterno del gobernante. La boca estaba sellada con placas de jade, para evitar, según las creencias mayas, que el espíritu del rey escapara prematuramente hacia Xibalba, el temido inframundo. Pero aquí viene algo que los expertos no esperaban. Diversos trabajos académicos han analizado el contexto de esta máscara, y las conclusiones son reveladoras. Esta no era simplemente una pieza de arte.
Era la representación física de décadas de conquistas, tributos y acumulación de riqueza concentrada en un solo objeto ritual. Cada pieza de jade había viajado cientos de kilómetros, había pasado por manos de comerciantes, había sido trabajada por artesanos especializados y finalmente había llegado a Calakmul como parte del tesoro de un imperio. Y lo más impactante es que esta no fue la única tumba espectacular que Calakmul tenía guardada. Un año antes, en 1997, otro equipo del INAH, dirigido por el arqueólogo Ramón Carrasco, había penetrado en una cámara diferente dentro de la misma estructura piramidal. Lo que encontraron allí superaba todo lo descubierto anteriormente en el mundo maya. Según los registros arqueológicos y el análisis de las inscripciones jeroglíficas encontradas en el sitio, los restos pertenecían probablemente a Yucnum el Grande, conocido también como Yucnum Cabeza. Este gobernante reinó durante el apogeo absoluto de Calakmul en pleno siglo VI. Las crónicas talladas en piedra lo describen como un conquistador implacable, un estratega brillante y un acumulador obsesivo de riquezas. Su ajuar funerario era simplemente abrumador. Vasijas polícromas, con escenas mitológicas pintadas con una maestría técnica que parece imposible para su época. Orejeras de jade del tamaño de puños humanos. Un pectoral monumental formado por más de 200 piezas individuales de jade que representaban al dios del maíz, renaciendo desde el inframundo. Collares, brazaletes, anillos, placas ceremoniales. Cada objeto contaba una historia de poder absoluto. Investigaciones de campo realizadas por equipos especializados han documentado que Yucnum no solo fue un rey, fue un emperador que controló directa o indirectamente docenas de ciudades menores. Extrajo tributos de toda la región sur de la península de Yucatán, del Petén guatemalteco, e incluso de territorios tan lejanos como Tabasco y Chiapas. Todo ese poder, toda esa riqueza acumulada durante décadas de guerras y conquistas, fue enterrado con él para garantizar su estatus en la eternidad. Pero hay algo más oscuro escondido en las tumbas de Calakmul. Ese mismo año de 1997, el equipo de Carrasco abrió otra cámara funeraria en la estructura número 7. Lo que apareció bajo las linternas reveló el lado más perturbador del poder maya. Junto al gobernante principal, enterrados en posiciones rituales específicas alrededor del sarcófago, yacían los restos de 6 personas sacrificadas. 3 mujeres jóvenes y 3 niños, colocados como guardianes eternos del rey muerto. Los análisis forenses realizados por especialistas en antropología física han demostrado que estos individuos fueron enterrados vivos o sacrificados justo antes del sellado definitivo de la tumba. Sus huesos no presentaban signos de violencia externa, lo que sugiere envenenamiento ritual o asfixia controlada. Pero lo más estremecedor vino después. Los estudios de ADN realizados en laboratorios especializados revelaron que estos 6 acompañantes probablemente eran familiares cercanos del gobernante. Hijos, esposas, hermanos, sacrificados, quizás voluntariamente bajo presión social extrema o directamente obligados, para acompañar al rey en su peligroso viaje a través de los 9 niveles del inframundo maya. El ajuar de este gobernante incluía más de 2,000 piezas de jade. Pero el verdadero precio de su viaje eterno fueron 6 vidas humanas que se extinguieron para servirle en la muerte. Esta práctica de sacrificio funerario plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del poder en Calakmul. Algunos investigadores, basándose en comparaciones con otras culturas mesoamericanas, proponen que estos sacrificios no eran excepcionales, sino parte de un sistema ritual perfectamente estructurado donde la vida humana era considerada el tributo más valioso que se podía ofrecer a los dioses y a los gobernantes divinizados. Ahora bien, toda esta riqueza concentrada en las tumbas nos lleva a una pregunta inevitable. ¿De dónde salía tanto jade, tanto oro, tantos tesoros? ¿Cómo pudo Calakmul acumular semejante fortuna? La respuesta está tallada en piedra por toda la ciudad antigua. Calakmul posee más de 120 estelas talladas, el número más elevado
jamás encontrado en una sola ciudad maya. Y estas estelas no son simples monumentos decorativos para embellecer plazas ceremoniales. Son crónicas de guerra escritas en piedra, registros oficiales de conquistas, batallas y sometimientos de ciudades enemigas. Estudios recientes realizados por epigrafistas especializados en escritura maya han logrado descifrar gran parte de estos textos jeroglíficos. Los resultados son escalofriantes. Las inscripciones revelan nombres específicos de gobernantes conquistados, fechas exactas de batallas decisivas, títulos completos de reyes vencidos y humillados públicamente. Una y otra vez aparece un término específico en estos textos: eventos de estrella. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, este eufemismo maya hacía referencia a guerras devastadoras, donde Calakmul literalmente aniquilaba a sus enemigos. No se trataba de simples incursiones o escaramuzas fronterizas. Eran campañas militares perfectamente planificadas, con el objetivo de destruir completamente el poder político y económico de ciudades rivales. Durante más de 2 siglos, entre los años 500 y 700 de nuestra era, Calakmul funcionó como una auténtica máquina militar. Conquistó, sometió y destruyó docenas de ciudades mayas menores. Cada victoria traía consigo un flujo constante de tributos: jade de las montañas de Guatemala, cacao de las tierras bajas de Tabasco, plumas de quetzal de las selvas altas de Chiapas, obsidiana del altiplano central mexicano, textiles finos, cerámicas especializadas, sal, pescado seco, pieles de jaguar, conchas marinas. Los tesoros encontrados en las tumbas reales no son simplemente obras de arte creadas por artesanos locales. Son el botín acumulado de un imperio depredador que durante generaciones extrajo sistemáticamente la riqueza de medio Mesoamérica. Calakmul fue, en términos modernos, la Roma del mundo maya. Y estas estelas son sus arcos de triunfo, sus columnas trajanas talladas en piedra caliza para celebrar victorias militares y proclamar el poder absoluto de sus gobernantes. Pero todo este poder militar y toda esta riqueza material cuentan solo una parte de la historia. Porque Calakmul también guardaba algo mucho más valioso que el jade o el oro. Guardaba conocimiento que se creía perdido para siempre. En varias de las tumbas excavadas durante la última década, los arqueólogos descubrieron fragmentos de estuco pintado que originalmente formaban parte de códices mayas. Esos libros sagrados plegados en forma de acordeón, donde los sacerdotes mayas registraban conocimientos astronómicos, rituales religiosos, profecías calendáricas y saberes médicos. La conquista española destruyó sistemáticamente casi todos estos códices. Solo sobrevivieron 4 ejemplares completos en todo el mundo. Pero aquí viene lo extraordinario. Aunque el material orgánico del papel amate se descompuso hace más de 1000 años, las impresiones de los glifos y las imágenes quedaron fosilizadas en el estuco que cubría las paredes de las tumbas. Y lo más fascinante es que estos fragmentos son perfectamente legibles. Trabajos de campo modernos realizados por especialistas en escritura maya han logrado reconstruir pasajes completos. Aparecen descripciones detalladas de rituales funerarios, con instrucciones precisas sobre cómo preparar el cuerpo del difunto, qué objetos debían acompañarlo, qué oraciones debían recitarse en cada etapa del proceso. Hay registros de profecías astronómicas relacionadas con el movimiento de Venus, un planeta que los mayas consideraban fundamental para determinar momentos propicios para la guerra. Incluso se han encontrado lo que parecen ser recetas de bebidas ceremoniales preparadas con cacao fermentado, miel silvestre y sustancias psicoactivas derivadas de hongos y plantas locales, utilizadas en ceremonias sagradas para comunicarse con los ancestros y los dioses. Hay quienes creen que estos fragmentos son solo la punta del iceberg. Existen teorías alternativas, defendidas por algunos investigadores independientes, que sugieren que Calakmul poseía bibliotecas completas de conocimiento. Astronomía avanzada, capaz de predecir eclipses con siglos de anticipación. Medicina herbal,
con tratamientos específicos para decenas de enfermedades. Matemáticas complejas que incluían el concepto del cero mucho antes que las culturas del Viejo Mundo. La versión popular entre algunos entusiastas del tema cuenta que los sacerdotes de Calakmul guardaban secretos tan profundos sobre el cosmos y el tiempo que ni siquiera los compartían con otras ciudades mayas. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre esta interpretación. Lo que sí sabemos con certeza, gracias a los registros iconográficos y estratigráficos analizados en detalle, es que Calakmul fue un centro de conocimiento de primer nivel en Mesoamérica. Estos fragmentos de estuco con impresiones de códices son ventanas directas hacia una civilización científica y filosófica que apenas estamos comenzando a comprender realmente. Hoy en día, Calakmul es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Pero las excavaciones continúan. Cada temporada de campo revela nuevas estructuras, nuevas tumbas, nuevos textos jeroglíficos. Algunos investigadores calculan que apenas hemos excavado un 5% de la ciudad completa. El 95% restante permanece enterrado bajo la selva, esperando. Piensa en lo que eso significa. Bajo esos árboles centenarios podrían estar escondidas decenas de tumbas reales aún intactas. Bibliotecas completas de códices preservados en condiciones especiales. Talleres de artesanos con herramientas y materiales que nos revelarían técnicas perdidas. Palacios con murales que narran eventos históricos que aún desconocemos. Calakmul no es solo un sitio arqueológico. Es una cápsula del tiempo sellada hace más de 1000 años que apenas estamos comenzando a abrir. La máscara de jade más espectacular jamás encontrada en Mesoamérica. Compuesta por 800 piezas individuales. Tumbas reales con sacrificios humanos que revelan el precio oculto del poder absoluto. Un imperio militar que durante 2 siglos dominó medio continente, extrayendo tributos de decenas de ciudades sometidas. Y fragmentos de conocimiento científico perdido que demuestran que los mayas eran mucho más avanzados de lo que los libros de historia nos enseñaron. Todo esto yace en lo más profundo de la selva de Campeche, esperando pacientemente a que la arqueología moderna desvele sus secretos uno por uno. Cada excavación en Calakmul plantea más preguntas de las que responde. Cada tumba abierta nos muestra un aspecto nuevo de esta civilización fascinante. Cada fragmento de códice descifrado nos acerca un poco más a comprender cómo pensaban, cómo veían el universo, cómo organizaban su sociedad. Y lo más emocionante es que esta historia está lejos de terminar. Las selvas de Mesoamérica guardan todavía cientos de ciudades perdidas sin excavar. Montículos cubiertos de vegetación que ocultan pirámides monumentales. Plazas ceremoniales enterradas bajo siglos de tierra y raíces. Tumbas selladas que contienen tesoros y conocimientos que cambiarán nuestra comprensión del pasado. Calakmul es la prueba viviente de que hace más de 1000 años, cuando Europa atravesaba la Edad Media, en lo profundo de las selvas tropicales de América, existía una superpotencia capaz de acumular riquezas que rivalizaban con cualquier imperio del Viejo Mundo. Una civilización que dominaba la astronomía, las matemáticas y la escritura, que construía pirámides que aún hoy nos dejan sin aliento, que creaba obras de arte en jade con una perfección técnica que parece imposible sin herramientas de metal. Pero hubo algo más en esa cámara que los arqueólogos tardaron semanas en procesar completamente. Cuando lograron mapear cada centímetro del espacio funerario, descubrieron que el diseño arquitectónico de la tumba seguía patrones astronómicos específicos. Los investigadores del INAH documentaron que las paredes principales estaban orientadas siguiendo la posición exacta de Venus en el momento del equinoccio de primavera del año 624 después de Cristo, una fecha que coincide precisamente con el periodo de gobierno del ocupante de la tumba. Esta no era casualidad. Diversos trabajos académicos han analizado la arquitectura funeraria maya y concluyen que los gobernantes de Calakmul diseñaban sus lugares de descanso eterno como auténticos observatorios astronómicos en miniatura. La tumba funcionaba como una máquina del tiempo que conectaba al rey muerto con los ciclos cósmicos
que los mayas consideraban fundamentales para mantener el equilibrio del universo. Pero hay detalles aún más fascinantes escondidos en estas estructuras. En las paredes laterales de varias cámaras funerarias, los arqueólogos encontraron pequeñas aberturas circulares del tamaño de una moneda. Inicialmente se pensó que eran defectos en la construcción o simplemente agujeros causados por raíces de árboles que penetraron con el tiempo. Sin embargo, estudios recientes realizados por especialistas en arqueoastronomía han demostrado que estos orificios están posicionados de manera que permiten el paso de rayos de luz solar en fechas específicas del año. Según estos hallazgos, cada 20 de marzo, cuando el día y la noche tienen exactamente la misma duración, un haz de luz solar penetra por uno de estos agujeros e ilumina directamente el rostro del gobernante enterrado. El fenómeno se repite el 22 de septiembre, durante el equinoccio de otoño. Los mayas creían que estos momentos marcaban las fechas en que las puertas entre el mundo de los vivos y el de los muertos se abrían temporalmente. La precisión matemática necesaria para lograr este efecto es extraordinaria. Los constructores tuvieron que calcular la altura exacta del Sol, la inclinación precisa de los rayos de luz y el ángulo perfecto de las aberturas para que el fenómeno funcionara durante siglos. Y lo más impresionante es que 1400 años después, el sistema sigue funcionando con precisión absoluta. Esto nos lleva a una realidad perturbadora sobre el nivel científico real de Calakmul. La versión popular cuenta que los mayas eran excelentes astrónomos, pero lo que hemos encontrado en estas tumbas va mucho más allá de simples observaciones del cielo nocturno. Hay quienes creen que poseían un conocimiento matemático y astronómico que rivaliza con civilizaciones consideradas históricamente más avanzadas. En la tumba número 3, excavada en el año 2002, apareció un objeto que ningún arqueólogo esperaba encontrar. Se trata de lo que algunos investigadores han denominado un calendario tridimensional. Es una esfera de jade del tamaño de un melón, completamente cubierta de inscripciones jeroglíficas microscópicas, que según trabajos de campo modernos, contiene cálculos astronómicos que se extienden hasta el año 4780 después de Cristo. Los mayas no solo predecían eclipses, equinoccios y movimientos planetarios para los próximos años o décadas. Estaban calculando eventos cósmicos para dentro de más de 2500 años en el futuro. Sus predicciones incluyen fechas exactas de eclipses solares que ocurrirán en el siglo XXVI, posiciones planetarias específicas, y lo que parecen ser cálculos relacionados con ciclos cósmicos de larga duración que la astronomía moderna apenas está comenzando a comprender. Investigaciones de campo realizadas por equipos especializados han intentado verificar algunos de estos cálculos utilizando programas informáticos modernos de simulación astronómica. Los resultados son desconcertantes. Las predicciones mayas talladas en esa esfera de jade coinciden con exactitud matemática con los cálculos realizados por computadoras del siglo XXI. Algunos investigadores independientes han propuesto teorías alternativas sobre el origen de este conocimiento. Una hipótesis sugiere que Calakmul funcionaba como una especie de universidad astronómica donde sabios de todo Mesoamérica se reunían para compartir observaciones y desarrollar modelos matemáticos complejos del cosmos. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre esta interpretación, aunque los artefactos encontrados apuntan claramente hacia un nivel de sofisticación intelectual extraordinario. Pero el verdadero misterio de Calakmul no está solo en lo que hemos encontrado, sino en lo que desapareció sin dejar rastro. En varias de las estelas talladas aparecen referencias a algo llamado las cámaras del tiempo eterno. Los textos jeroglíficos describen espacios secretos dentro de la ciudad donde los sacerdotes guardaban registros históricos completos de eventos que abarcaban miles de años hacia el pasado. Según estas inscripciones, Calakmul poseía archivos que documentaban la historia de civilizaciones anteriores, incluyendo a los olmecas y culturas aún más antiguas, cuya existencia apenas estamos descubriendo. Hay quienes creen que estos fragmentos son solo la punta del iceberg. Existen teorías alternativas.
defendidas por algunos investigadores independientes, que sugieren que Calakmul poseía bibliotecas completas de conocimiento. Astronomía avanzada, capaz de predecir eclipses con siglos de anticipación. Medicina herbal, con tratamientos específicos para decenas de enfermedades. Matemáticas complejas, que incluían el concepto del cero mucho antes que las culturas del Viejo Mundo. La versión popular entre algunos entusiastas del tema cuenta que los sacerdotes de Calakmul guardaban secretos tan profundos sobre el cosmos y el tiempo que ni siquiera los compartían con otras ciudades mayas. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre esta interpretación. Lo que sí sabemos con certeza, gracias a los registros iconográficos y estratigráficos analizados en detalle, es que Calakmul fue un centro de conocimiento de primer nivel en Mesoamérica. Estos fragmentos de estuco con impresiones de códices son ventanas directas hacia una civilización científica y filosófica que apenas estamos comenzando a comprender realmente. Hoy en día, Calakmul es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Pero las excavaciones continúan. Cada temporada de campo revela nuevas estructuras, nuevas tumbas, nuevos textos jeroglíficos. Algunos investigadores calculan que apenas hemos excavado un 5% de la ciudad completa. El 95% restante permanece enterrado bajo la selva, esperando. Piensa en lo que eso significa. Bajo esos árboles centenarios podrían estar escondidas decenas de tumbas reales aún intactas. Bibliotecas completas de códices preservados en condiciones especiales. Talleres de artesanos con herramientas y materiales que nos revelarían técnicas perdidas. Palacios con murales que narran eventos históricos que aún desconocemos. Calakmul no es solo un sitio arqueológico. Es una cápsula del tiempo sellada hace más de 1000 años que apenas estamos comenzando a abrir. La máscara de jade más espectacular jamás encontrada en Mesoamérica. Compuesta por 800 piezas individuales. Tumbas reales con sacrificios humanos que revelan el precio oculto del poder absoluto. Un imperio militar que durante 2 siglos dominó medio continente, extrayendo tributos de decenas de ciudades sometidas. Y fragmentos de conocimiento científico perdido que demuestran que los mayas eran mucho más avanzados de lo que los libros de historia nos enseñaron. Todo esto yace en lo más profundo de la selva de Campeche, esperando pacientemente a que la arqueología moderna desvele sus secretos uno por uno. Cada excavación en Calakmul plantea más preguntas de las que responde. Cada tumba abierta nos muestra un aspecto nuevo de esta civilización fascinante. Cada fragmento de códice descifrado nos acerca un poco más a comprender cómo pensaban, cómo veían el universo, cómo organizaban su sociedad. Y lo más emocionante es que esta historia está lejos de terminar. Las selvas de Mesoamérica guardan todavía cientos de ciudades perdidas sin excavar. Montículos cubiertos de vegetación que ocultan pirámides monumentales. Plazas ceremoniales enterradas bajo siglos de tierra y raíces. Tumbas selladas que contienen tesoros y conocimientos que cambiarán nuestra comprensión del pasado. Calakmul es la prueba viviente de que hace más de 1000 años, cuando Europa atravesaba la Edad Media, en lo profundo de las selvas tropicales de América, existía una superpotencia capaz de acumular riquezas que rivalizaban con cualquier imperio del Viejo Mundo. Una civilización que dominaba la astronomía, las matemáticas y la escritura, que construía pirámides que aún hoy nos dejan sin aliento, que creaba obras de arte en jade con una perfección técnica que parece imposible sin herramientas de metal. Pero hubo algo más en esa cámara que los arqueólogos tardaron semanas en procesar completamente. Cuando lograron mapear cada centímetro del espacio funerario, descubrieron que el diseño arquitectónico de la tumba seguía patrones astronómicos específicos. Los investigadores del INAH documentaron que las paredes principales estaban orientadas siguiendo la posición exacta de Venus en el momento del equinoccio de primavera del año 624 después de Cristo, una fecha que coincide precisamente con el periodo de gobierno del ocupante de la tumba. La leyenda local cuenta que, cuando la ciudad fue abandonada en el siglo IX, los sacerdotes sellaron estas cámaras secretas
utilizando técnicas arquitectónicas tan sofisticadas que siguen siendo invisibles incluso para los métodos de detección modernos. Supuestamente, estos espacios contienen bibliotecas completas de códices, mapas astronómicos tallados en piedra y registros genealógicos que trazaban líneas dinásticas durante milenios. Diversos trabajos académicos han intentado localizar estas cámaras utilizando radar de penetración terrestre y escáneres láser tridimensionales. Los resultados han identificado anomalías en varias estructuras que sugieren la existencia de espacios vacíos bajo las pirámides principales. Sin embargo, las regulaciones de conservación arqueológica impiden excavaciones agresivas que podrían dañar los monumentos existentes. Lo que sí sabemos es que Calakmul guardaba secretos que iban más allá del conocimiento astronómico. En la tumba número 5 se encontraron los restos de lo que parece haber sido el médico real de la dinastía. Su ajuar funerario incluía instrumentos quirúrgicos tallados en obsidiana con una precisión que rivaliza con bisturíes modernos, frascos de cerámica que contenían residuos de medicamentos preparados con plantas cuyas propiedades medicinales la ciencia contemporánea está redescubriendo, y lo más fascinante de todo, esquemas anatómicos grabados en placas de hueso que muestran un conocimiento detallado de la circulación sanguínea y el sistema nervioso. Estudios publicados en revistas especializadas han analizado estos residuos medicinales e identificado compuestos químicos que actúan como anestésicos naturales, antibióticos vegetales y sustancias que aceleran la cicatrización de heridas. Los mayas de Calakmul no solo realizaban cirugías complejas, sino que habían desarrollado una farmacopea sofisticada basada en plantas de la selva tropical. Hay registros iconográficos que sugieren que estos conocimientos médicos se aplicaban no solo para curar enfermedades, sino para modificar la conciencia durante ceremonias religiosas. Algunos investigadores, basándose en análisis químicos de residuos encontrados en vasijas ceremoniales, proponen que los sacerdotes de Calakmul utilizaban combinaciones específicas de plantas psicoactivas para inducir estados alterados de conciencia que les permitían, según creían, comunicarse directamente con los dioses y predecir el futuro. Lo más perturbador es que algunos de estos compuestos químicos encontrados en las tumbas no han sido identificados por la botánica moderna. Son sustancias de origen vegetal que no corresponden a ninguna planta conocida actualmente en la región. Una teoría sugiere que los mayas cultivaban especies vegetales que se extinguieron junto con el abandono de la ciudad, llevándose consigo secretos medicinales que podrían haber revolucionado el tratamiento de enfermedades. Aunque los registros oficiales no lo confirman completamente, hay quienes creen que Calakmul era algo más que una ciudad-imperio. Según ciertos relatos derivados de la interpretación de textos jeroglíficos, este lugar funcionaba como una especie de capital intelectual de Mesoamérica, un centro donde se concentraban los conocimientos más avanzados de múltiples civilizaciones. Los gobernantes no solo conquistaban territorios para extraer riquezas materiales, sino que secuestraban sistemáticamente a los sabios, médicos, astrónomos y artesanos más talentosos de las ciudades conquistadas, obligándolos a vivir en Calakmul y compartir sus conocimientos. Esta práctica habría convertido a la ciudad en una biblioteca viviente donde se fusionaban tradiciones científicas de culturas distintas, generando avances tecnológicos e intelectuales que superaban cualquier cosa vista anteriormente en el continente americano. Y entonces, de manera súbita y misteriosa, todo este conocimiento acumulado durante siglos se desvaneció cuando Calakmul fue abandonada. Los habitantes se marcharon llevándose únicamente lo esencial, dejando atrás tumbas selladas, bibliotecas enterradas y secretos que la selva tropical se encargó de ocultar durante más de 1000 años. Hasta que en 1998, una máscara de jade con 800 piezas individuales comenzó a brillar nuevamente bajo las linternas de unos arqueólogos, revelando que la historia de las civilizaciones americanas es mucho más compleja, sofisticada y asombrosa de lo que cualquiera había imaginado jamás. Pero lo que realmente erizó la piel a los investigadores llegó cuando descubrieron que la máscara de jade no estaba sola.
Escondido bajo la plataforma ceremonial, apareció un segundo objeto que ningún manual de arqueología había descrito jamás. Era una especie de disco metálico, aparentemente hecho de una aleación desconocida, cubierto de símbolos que no correspondían a la escritura maya tradicional. Estudios recientes, realizados por especialistas en metalurgia, han intentado identificar la composición de este objeto sin resultados concluyentes. El análisis espectrográfico revela la presencia de elementos conocidos como cobre y estaño, pero también detecta trazas de materiales que no deberían existir en Mesoamérica antes de la llegada de los europeos. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono, proponen que este disco podría representar evidencia de técnicas metalúrgicas perdidas o incluso contactos comerciales intercontinentales que la historia oficial aún no reconoce. La superficie del disco está grabada con lo que parecen ser mapas estelares, pero no son constelaciones visibles desde la península de Yucatán. Según arqueólogos del INAH, estos patrones astronómicos corresponden a cielos nocturnos observables únicamente desde latitudes mucho más septentrionales, posiblemente desde regiones tan lejanas como el actual territorio de Estados Unidos o incluso más al norte. Una teoría sugiere que los gobernantes de Calakmul mantenían contactos regulares con civilizaciones del norte de América que permanecen completamente desconocidas para la arqueología moderna. La versión popular entre ciertos investigadores independientes cuenta que existían redes comerciales secretas que conectaban Mesoamérica con culturas avanzadas del continente norteamericano, intercambiando no solo bienes materiales, sino conocimientos astronómicos y tecnológicos. Aunque los registros oficiales no lo confirman completamente, hay quienes creen que este disco funcionaba como una especie de mapa de navegación para expediciones de largo alcance. Los símbolos grabados incluyen representaciones de ríos, montañas y costas que podrían corresponder a geografías situadas a miles de kilómetros de Calakmul. Investigaciones de campo realizadas por equipos especializados han documentado la presencia de materiales exóticos en otras tumbas de la ciudad. Conchas marinas que no provienen del Golfo de México ni del Caribe, sino aparentemente del Océano Pacífico. Minerales volcánicos característicos de regiones tan distantes como los Andes sudamericanos. Plumas de aves que no habitan en las selvas tropicales de México, sino en ecosistemas de montaña de Sudamérica. Todo esto apunta hacia la posibilidad de que Calakmul fuera mucho más que un imperio regional. Diversos trabajos académicos sugieren que esta ciudad funcionaba como el centro de una red comercial continental que abarcaba desde Alaska hasta Chile, intercambiando productos, conocimientos y tecnologías a través de distancias que considerábamos imposibles para las civilizaciones precolombinas. Pero aquí viene lo realmente desconcertante. En el año 2006, durante la excavación de la estructura número 15, apareció algo que desafió completamente nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas mayas. Se trata de lo que los arqueólogos han denominado el taller del orfebre real. Este espacio subterráneo, perfectamente conservado por las condiciones de humedad constante de la selva, contenía herramientas y materiales que parecen corresponder a técnicas de trabajo del metal extremadamente sofisticadas. Hornos de cerámica diseñados para alcanzar temperaturas superiores a los 1200 grados centígrados. Crisoles con residuos de aleaciones complejas. Moldes de piedra para crear objetos con formas geométricas de una precisión milimétrica. Estudios publicados en revistas especializadas han analizado estos residuos metálicos e identificado técnicas de fundición que la metalurgia europea no desarrolló hasta el Renacimiento tardío. Los artesanos de Calakmul no solo trabajaban oro y plata, sino que habían desarrollado métodos para crear aleaciones resistentes, combinando múltiples metales en proporciones exactas. Algunos investigadores sostienen que este conocimiento metalúrgico se aplicaba para crear objetos ceremoniales que iban mucho más allá de simples adornos. En el taller aparecieron fragmentos de lo que parecen haber sido instrumentos de precisión. Reglas graduadas con divisiones microscópicas. Compases para trazar circunferencias perfectas. Incluso lo que podría interpretarse como los restos de una balanza de precisión capaz de pesar cantidades mínimas de sustancias.
La teoría más sorprendente propone que los orfebres de Calakmul utilizaban estos instrumentos para crear dispositivos astronómicos portátiles. Pequeños astrolabios de metal que permitían a los sacerdotes realizar cálculos complejos sobre el movimiento de los planetas mientras viajaban por el territorio del imperio. Aunque los registros oficiales no lo confirman, hay quienes creen que estos instrumentos les daban a los mayas una ventaja tecnológica decisiva sobre sus enemigos. Pero el descubrimiento más impactante del taller llegó cuando los arqueólogos examinaron los restos de un horno especial, mucho más sofisticado que los demás. Este dispositivo estaba conectado a un sistema de conductos subterráneos que aprovechaba corrientes de aire natural para mantener temperaturas constantes durante días enteros. Según trabajos de campo modernos, este sistema permitía procesos de fundición que requerían un control térmico extraordinariamente preciso. En los alrededores de este horno, aparecieron fragmentos de metal trabajado con una técnica que la ciencia moderna ha tardado en identificar. Se trata de lo que parece ser soldadura microscópica, uniendo piezas metálicas de grosor inferior al de un cabello humano. El análisis microscópico revela juntas tan perfectas que parecen hechas con tecnología láser. Existen teorías alternativas que sugieren que los artesanos de Calakmul habían desarrollado técnicas ópticas avanzadas. En el taller se encontraron fragmentos de cristal pulido con una perfección que rivaliza con lentes modernos. Algunos investigadores proponen que estos cristales se utilizaban como lupas para realizar trabajos de precisión extrema en metales y piedras preciosas. La versión popular entre entusiastas del tema cuenta que los maestros orfebres de Calakmul guardaban secretos técnicos tan avanzados que cada generación de artesanos superaba los logros de la anterior, desarrollando gradualmente capacidades tecnológicas que rayaban en lo sobrenatural. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre esta interpretación. Lo que sí sabemos con certeza es que cuando Calakmul fue abandonada, todos estos conocimientos desaparecieron con sus habitantes. Los talleres fueron sellados, las herramientas quedaron abandonadas y las técnicas se perdieron para siempre. Hasta que 1300 años después, los arqueólogos comenzaron a desenterrar evidencias de una sofisticación tecnológica que cambia completamente nuestra visión de las civilizaciones precolombinas. Hoy, cada nueva excavación en Calakmul revela aspectos más asombrosos de esta cultura extraordinaria. Cada tumba abierta contiene objetos que desafían nuestras expectativas sobre las capacidades de los antiguos habitantes de América. Cada análisis de laboratorio demuestra niveles de conocimiento que creíamos imposibles para su época. Y lo más fascinante es que probablemente hayamos visto apenas una fracción de lo que esta ciudad antigua tiene por revelarnos. Bajo la selva de Campeche yacen aún miles de estructuras sin excavar, talleres sin explorar, tumbas que podrían contener descubrimientos capaces de revolucionar nuestra comprensión completa del pasado americano. La máscara de jade que brilló en 1998 fue solo el comienzo de una historia que aún estamos aprendiendo a leer. Una historia que demuestra que nuestros antepasados americanos alcanzaron niveles de sofisticación científica, tecnológica y cultural que apenas estamos comenzando a imaginar.